Pues buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Antes de comenzar la ponencia, quería hacer una breve indicación del porqué de esta ponencia. Bueno, como habrán podido ver, yo trabajo en la Universidad a Distancia de Madrid, es una universidad privada, es una universidad relativamente joven, llevamos ahora mismo 8 años en el mercado, y una de nuestras iniciativas de los últimos años consiste precisamente en colaborar con las pymes en distintos proyectos. Hace más o menos 3 años comenzamos una iniciativa que básicamente consistía en establecer una serie de, vamos a llamarlo, de semilleros en los cuales las pymes pues nos solicitaban trabajar en determinados proyectos que ayudasen a transformar sus negocios. Entonces, para ello, pues, dado que teníamos pues muchísimos alumnos trabajando en áreas relacionadas con la transformación digital, hay una oportunidad pues, para ayudar a todas estas empresas. Simplemente indicarles que UDIMA forma parte del grupo CEF. UDIMA quizás les suene más el grupo CEF, el Centro de Estudios Financieros. En el Centro de Estudios Financieros tenemos del orden de unos 20.000 alumnos al año y en la universidad tenemos ahora mismo 10.000 alumnos. Claro, con todo este volumen de alumnos, pues nos resultaba relativamente sencillo el abordar proyectos para colaborar con las empresas que tenemos en nuestra bolsa de trabajo. Para que se hagan una idea, tenemos ahora mismo del orden de 10.000 empresas con las que colaboramos activamente en nuestra bolsa de trabajo. Esto pues creó un caldo de cultivo por el cual podíamos ayudar a todas estas empresas. Y de aquí es donde nació la idea de plasmar, de alguna forma, pues todas las dificultades que nos habíamos ido encontrando a la hora de colaborar con estas empresas o de transformar la forma en que estas empresas estaban operando. Como digo, pues a raíz de esta iniciativa, pues estuvimos trabajando en, no les voy a exagerar, pero cientos de proyectos de los cuales hemos conseguido sacar una serie de resultados que es interesante conocer, sobre todo por las pymes que quieran embarcarse en este tipo de proyectos. Y de alguna forma hemos conseguido pues, establecer pues una serie de criterios por los que estas empresas pues, tienen pues ciertas dificultades a la hora de asumir la transformación digital. En todas las charlas previas que hemos estado asistiendo, siempre se nos está hablando de la transformación digital en las grandes empresas. Hemos oído hace poco el caso de Philips o el de Telefónica o el de muchas otras empresas que son muy grandes y que no tienen problemas para embarcarse en estos proyectos. Sin embargo, en las pymes la realidad es otra. Y si hablamos ya de las micropymes, que representan más del 90% del tejido empresarial en España, ya ni les cuento. O sea, la realidad no tiene nada que ver en trabajar con una empresa como Philips, con una empresa como Huawei o una empresa como cualquiera de las muchas grandes que hay en España, con la realidad del 90% de las empresas que tenemos en España. En primer lugar, una de las primeras dificultades con la que nos hemos encontrado es el tamaño. El tamaño en sí mismo es un problema. El hecho de que en España las pymes sean del orden de 3 veces más pequeñas que en el resto de Europa supone una dificultad añadida, básicamente porque no existen recursos físicos disponibles en la empresa para dedicarse a cualquier otra cosa que no sea su día a día. Hemos hecho bastantes proyectos con pymes en este ámbito de intentar incorporarles tecnología y bueno, nos hemos quedado con uno que es muy representativo, que es una empresa de Alcalá de Henares del sector textil, en la cual intentamos, luego al final se consiguió, pero bueno, el incorporar herramientas de supply en toda su cadena productiva. El tema estaba en que esta empresa, todo lo que era el aprovisionamiento lo hacían con procesos absolutamente manuales. O sea, es que ni siquiera llevaban sus procesos con hojas Excel, lo hacían todo en cuadernos, literal, en cuadernos y lo apuntaban a mano, etcétera. Entonces, en esta empresa, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en que les incorporamos una herramienta
para gestionar todo el aprovisionamiento. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando de forma sistemática la gente, los poquitos empleados que había, porque era como digo, una micropyme, seguían empleando su cuaderno de papel. Básicamente porque no tenían tiempo de aprender a manejar la herramienta. Es decir, en sí mismo, el hecho de que ellos estuvieran a cargo de la operativa diaria suponía un impedimento para incorporar la tecnología. Con lo cual, esta es una de las primeras conclusiones que sacamos. El tamaño en sí mismo es un problema. En segundo término, la disponibilidad de recursos no ya humanos, sino de recursos económicos, de recursos materiales, etcétera, supone otra limitación. Evidentemente está todo unido, porque cuando una empresa es grande, pues tiene más recursos, tiene mayor facilidad para gastar dinero, para invertir, tiene mucha más gente a su cargo, etcétera. Entonces, en este caso, el hecho de no disponer de otras herramientas en otras áreas también supone una limitación. Es decir, tanto el hecho del tamaño como el hecho de la disponibilidad de recursos supone limitaciones a la hora de incorporar la tecnología en estas herramientas. En este caso concreto fue muy significativo porque es una pyme en la que estuvimos trabajando y le estuvimos incorporando simplemente un ERP, básicamente para que pudieran automatizar todo su proceso de facturación. Tan sencillo como esto. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando esta empresa, después de tener incorporado el ERP, después de tener automatizados e implementados los procesos, no sigue una vez que nos salimos de la empresa, sigue facturando a la antigua usanza. Es decir, según lo tenían hecho antes el proceso, emitiendo las facturas pues de forma manual, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto les pasaba básicamente porque, a pesar de que el proceso estaba culminado, la ausencia de recursos para dedicarse al nuevo proceso, básicamente porque la gente que había quería seguir utilizando el proceso de antes, o sea, los recursos no se adaptaban al nuevo proceso, pues hacía que en sí mismo fuera una limitación para la incorporación de la tecnología, a pesar de que las herramientas las tenían ya disponibles. Aparte de ello, hemos detectado también, y esto tiene que ver con una charla ya que dimos en otros congresos, sobre la ausencia de procesos operativos en las pymes. En un trabajo que realizamos en la universidad hace aproximadamente dos años sobre cientos de pymes, estuvimos analizando hasta qué punto las pymes tenían incorporados procesos en su operativa diaria. Igual fue nuestra sorpresa cuando, por poner ejemplos que todos conocemos, de los procesos de ITIL, por ejemplo, como máximo había 1, 2, 3 procesos implementados, no había más. Y los tenían implementados de forma inconsciente, no porque ellos a propósito quisieran tener ITIL, sino simplemente porque bueno, una gestión de incidencias pues la tiene prácticamente todo el mundo. Entonces, en ese sentido sí que vimos una dificultad añadida en el sentido de que al no tener incorporados procesos o sistematizadas sus actividades, pues resultaba muy difícil incorporar tecnología, porque digamos que las cosas se van haciendo pues un poco según se le va ocurriendo al operario de turno. Bien, otro de los elementos que nos hemos encontrado es que en ningún caso se tienen en cuenta aspectos relacionados con la calidad. Digamos que las cosas se hacen per se, pero en ningún caso existen criterios que permitan sistematizar o que permitan reproducir una misma tarea en el futuro. Es decir, hoy se hace de una forma, mañana se hace otra y pasado se hace otra. Entonces, esta ausencia de repetibilidad en las operaciones hace muy difícil la incorporación de la automatización, la incorporación de tecnología o la incorporación de cualquier herramienta que permita a esta empresa transformarse digitalmente. Es decir, no solamente ya el hecho de que no existan procesos, sino el hecho de que no exista calidad en cómo están haciendo las actividades, aunque las hagan de forma distinta de un día para otro, implica pues una dificultad añadida que nos hemos encontrado en muchas de estas empresas. Y ahora viene
uno de los aspectos que para nosotros ha sido muchísimo más importante todavía que todos estos que hemos comentado anteriormente, y es la falta de, digamos, una empatía, vamos a llamarlo así, digital, de toda la gente que trabajaba en estas empresas con lo que es los conocimientos digitales. Nos hemos encontrado sorprendentemente pues, que mucha de la gente que estaba trabajando, pues bueno, sorprendentemente o no tanto, pues tenía una edad que podíamos considerar, o son de los que llamamos no nativos digitales. Y esto pues nos hizo reflexionar sobre hasta qué punto esto estaba influyendo en que las empresas no adoptasen una transformación digital. Y entonces hemos categorizado varios puntos aquí y hemos analizado cada uno de ellos por separado. En primer lugar, queríamos saber hasta qué punto toda esta gente que trabajaba en estas empresas tenía, vamos a llamarlo, conocimientos o competencias digitales. Entonces, para ello estuvimos trabajando en un proyecto financiado por la Unión Europea, en la cual analizábamos para personas mayores de 50 años, en este caso, cuáles eran las competencias digitales que tenían. Teniendo en cuenta que muchas de estas empresas, pues igual que la población en general, pues tienen muchos trabajadores que están por encima de esta edad. Sinceramente, el resultado fue absolutamente desastroso. O sea, había gente que ni siquiera sabía mandar correos electrónicos. Bueno, pues dimos un pasito más allá dentro de este proyecto e intentamos formar a una gran cantidad de esta gente mediante cursos MOOC, mediante formación gratuita que les dábamos, para ver hasta qué punto se podían incorporar y podían tener estas competencias digitales. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando, a pesar de todo esto, de ofrecerles todos estos cursos, de ofrecerlos gratuitamente, de ponernos a disposición de todos estos empleados en todas estas pymes, nuestra sorpresa fue que prácticamente nadie seguía estos cursos? Es decir, de los nativos no digitales resulta muy complicado incorporarlos en una formación. Estoy hablando en general de las pymes. Evidentemente, luego hay sectores, en las empresas pymes del sector tecnológico se comportan de manera muy distinta, pero en general, la inmensa mayoría, nos encontramos con la sorpresa de que ni siquiera tenían interés por acceder a este tipo de formación. Aquí hay un pequeño matiz, y es que hemos encontrado algunas diferencias cuando la formación ha sido presencial. En ese caso, el hecho de que la formación fuera presencial obligaba a los empleados a ir a esta formación, y en ese sentido, bueno, pues ahí sí que había una asistencia, un seguimiento del curso un poquito mayor. Pero en general, se puede decir que la formación en todo este tipo de empleados pues deja bastante que desear en el ámbito digital. Un segundo aspecto que nos hemos encontrado, y esto trabajando con bastantes alumnos nuestros que tienen su propia pyme y que se puede entender que están suficientemente preparados, son alumnos que están ya en cursos muy avanzados e incluso realizando algunos de ellos aspectos de I+D, nos hemos encontrado con la sorpresa de la dificultad que tienen a la hora de gestionar la información. En general son absolutamente extraños o ajenos a todo lo que supone la transformación digital para la automatización de la información. Son, en general, empresas que no se mueven bien en el mundo de manejar la información, del mundo de I+D+I, y en ese sentido supone una desventaja frente a muchas otras pymes de muchos otros países que se mueven mucho mejor que nosotros, por ejemplo, a la hora de adquirir proyectos en Europa. Entonces, tenemos un problema claro en nuestras pymes a la hora de manejar todo este tipo de información. Aparte de ello, otra de las dificultades que nos hemos encontrado es la tendencia natural que tenemos los humanos a seguir utilizando lo que toda la vida hemos estado utilizando. Y en este sentido hemos hecho otro experimento muy interesante con alumnos que supone que son pues ya nativos digitales. Y en este caso les hemos forzado a realizar una serie de trabajos para determinadas empresas utilizando herramientas colaborativas. Bueno, pues curiosamente el empleo de las herramientas colaborativas se hacía solo a efectos de cubrir el expediente, porque luego la realidad nos demostraba
que seguían utilizando las mismas herramientas que se utilizaban hace 15 años, el correo, el teléfono, etcétera, etcétera. Es decir, no existe una inmersión en lo que son herramientas colaborativas para transformar la forma en que trabajamos, sino que lo único que hacemos es utilizarlas pues, por cubrir expediente, pero no realmente porque aporten valor, sino porque me están obligando a ello. En ese sentido, pues, es un problema el hecho de transformar la forma en que trabajan las pymes si tenemos tendencia a seguir haciendo las cosas como las hacíamos hasta ahora. Bien, este aspecto está relacionado con el de antes. Es un aspecto muy concreto que tiene que ver con la comunicación digital y en este sentido, bueno, estuvimos trabajando con una pyme en la cual pues, estaban muy interesados en modificar la forma en que se comunicaban pues, con sus clientes, con sus proveedores, con el entorno en general. Entonces, en este sentido, pues nos propusieron distintas formas de modificar esta forma de comunicación, utilizando pues, herramientas de redes sociales, utilizando wikis, utilizando WhatsApps, utilizando, etc. Bueno, distintas herramientas que de alguna forma tenían que cambiar la forma de trabajar. Curiosamente, en esta pyme nos encontramos con que solo la persona que tenía que cambiarlo y si se le forzaba a hacerlo, cambiaba su forma de comunicarse. Pero solo y exclusivamente porque lo requería su trabajo en ese preciso momento. Si no, la forma de comunicarse seguía siendo exactamente la misma. Seguía haciendo el mismo tipo de anuncios, seguía haciendo el mismo tipo de promociones, seguía haciendo el mismo tipo de campañas, seguía haciendo todo exactamente igual que lo estaba haciendo hasta entonces y solo en determinados momentos y muy puntuales, y si se forzaba a ello, el profesional cambiaba su forma de trabajar. Es decir, incluso en aspectos, digamos, más sencillos, como puede ser el de la comunicación digital, existe una reticencia en las pymes a transformar su forma de trabajar. Bien, en este caso es un caso quizá un poquito más particular, es una experiencia, si queréis, más personal, sobre cómo afecta el hecho de que una empresa haya nacido o no en lo que podemos denominar era digital. Como os he comentado, bueno, pues Udima y CEF pertenecen al mismo grupo empresarial. Udima es la universidad y CEF es la escuela de negocios. CEF nació algo así como hace casi 40 años y ofrecía formación a distancia y a día de hoy la sigue ofreciendo. A día de hoy sigue ofreciendo formación, digamos, pues con aulas virtuales. Sin embargo, existe una clara tendencia a que muchos de los procesos no estén automatizados, no estén inmersos en una transformación digital, como en el caso de Udima. En el caso de la universidad, el hecho de haber nacido digitalmente, absolutamente toda la formación es a distancia. Nosotros no tenemos aulas, no tenemos clases presenciales, de hecho no lo prohíbe la ley, y todo lo tenemos que hacer a distancia, con herramientas, digamos, todo por internet, todo con simuladores, tenemos que hacer todo con tecnología. Entonces, en este sentido, esto nos obliga a que de alguna forma automaticemos todos los procesos de cobrar alumno, los procesos de emisión de diplomas, los procesos de emisión de certificados, los procesos de... Todo está automatizado, todo. Pero es porque hemos nacido directamente en una época digital y porque sí o sí estamos obligados a hacer las cosas de esta forma. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que aquella empresa que haya nacido en una época previa tiene una dificultad añadida que es la de transformar. No es lo mismo hacer desde cero cualquier cosa y empezar ya haciéndola digitalmente que transformar lo que ya estoy haciendo. Entonces, esa inercia, y fijaos que CEF no deja de ser una pyme, es una pequeña empresa, sí que es cierto que tiene muchos alumnos, pero no deja de ser una pyme por tamaño y por facturación. Entonces, en ese caso, el mensaje sí que, o la conclusión es importante. El hecho de haber nacido en una época no digital implica que todos los procesos los tengo que cambiar. Y eso realmente es el coste de lo que llamamos transformación digital. Claro, no podemos comparar este tipo de pymes con las que ya nacen en el ámbito digital, que ya nacen con todo hecho. Claro, entonces, el problema está precisamente en las empresas pymes que hayan nacido hace bastantes años.
Bien, un aspecto, bueno, está relacionado con lo que comentábamos antes, tiene que ver con la mejora de los procesos. Hemos detectado que en general en las pymes, tanto el tema de la calidad como el tema de la mejora continua, que están muy relacionados, pues es algo ajeno para ellos. O sea, es muy difícil incorporar una transformación digital cuando todas estas empresas que les importa, no les importa nada el hecho de que las cosas se hagan bien o mal. Están simplemente para sacar su día a día. Entonces nos hemos encontrado con esta dificultad, que el hecho de que ni siquiera quieran mejorar sus procesos y que su única preocupación, y es entendible, sea sobrevivir, hace más difícil todavía la transformación digital. Bien, estos son las ideas básicas que quería comentarles. Como ven, el hecho de que las empresas se quieran transformar supone un esfuerzo que va mucho más allá de la mera incorporación de la tecnología. Es perfectamente comprensible, puesto que todas estas empresas, en general, se centran más en la supervivencia del día a día que en dedicarse a incorporar tecnología o a transformar para mejorar. En todo esto hay un aspecto que no podemos olvidar, y que es el que he mencionado al principio. El hecho de que el marco legislativo en general en España dificulte el crecimiento de todas estas empresas es una seria desventaja de cara a la competencia que tenemos con el exterior. Como comentaba, por poner un ejemplo, en Alemania las pymes son 3 veces más grandes que en España, y facturan casi hasta 5 veces más. Esto en sí mismo, aunque no lo queremos ver, es un problema para que nuestras empresas se transformen y se adapten a la realidad digital que tenemos hoy día. Dicho así, pues parecen palabras muy vagas, parece algo como muy grande, muy elocuente, muy tal, pero es que la realidad, o sea, las pymes en España están asfixiadas, están metidas en su día a día, y es tal la inercia que tienen a seguir con esta forma de operar que resulta absolutamente inviable el ni siquiera llegarles a proponer que cambien su forma de hacer. Porque es que, sinceramente, es que no pueden. Y tenemos multitud de ejemplos, como estaba comentando, por los cuales todos los proyectos de transformación en este tipo de empresas fracasan. Fracasan o si se llegan a implementar, pues luego no se llegan a utilizar, como está comentando. Existe un salto cualitativo en el momento en que la empresa crece un poquito. En el caso que comentaba del CEF, es una pyme, pero ya no está en pyme. Es una pyme que tiene ya pues 200 y pico empleados, es una pyme que tiene muchísimos profesores, es una pyme que tiene ya una estructura suficientemente grande como para que se permita el hecho de poco a poco ir incorporando procesos automatizados. Pero esta no es la realidad de todas las pymes en España. Como digo, el 90% de las pymes en España tienen menos de 9 empleados. Con menos de 9 empleados resulta absolutamente imposible incorporar todo lo que estamos diciendo. Podemos hablar de procesos, podemos hablar de transformación, podemos hablar de automatización, podemos hablar de aguas arriba, aguas abajo, incorporar tecnología, podemos hablar de todo lo que queramos. La realidad es que para poder hacer todo esto hace falta recursos, hace falta dinero, hace falta tiempo, hace falta músculo financiero, hace falta muchas otras cosas que nuestras pymes a día de hoy no se pueden permitir. Y esta es la realidad. Entonces, bueno, nosotros desde la universidad vamos a seguir ayudando a todas estas empresas a que, bueno, aquellas que lo desean se puedan seguir transformando. Pero la realidad nos dice que nos encontramos con todas estas barreras que está indicando hasta ahora. Así es que esto es todo. Estoy a su disposición para cualquier duda, cualquier pregunta que me quieran realizar. Muchas gracias.